Empezó de una manera curiosa, y bueno, valga una aclaración inicial, sí, mi identificación con el color azul y amarillo, tanto a nivel local como a nivel nacional, excede el libro, que es general a todos los clubes de 9 de julio, al fútbol de 9 de julio, a la liga, si se quiere. No, empezó un poco por casualidad, en algunos momentos de ocio, como uno permanentemente ha estado escribiendo en diferentes medios, por ahí entre un bache y otro, a alguno le quedaba dando vuelta alguna idea del fin de semana, algo que había visto. eh, se pueden recopilar muy lindas historias en las canchas de 9 de julio cuando uno va con la cabeza no tan metida en el partido, ¿no? O va un rato antes y observa y alimenta mucho lo que uno pueda producir, ese grito ocurrente que hay en las canchas de 9 de julio. Esa picardía criolla bien entendida, lejos de la violencia, muy cerca de la chicana, y de la picardía deja mucha tela para cortar. Ese es un poco el punto de partida del libro. No, interesante. Me hiciste recordar, me voy a involucrar un segundo. Cuando yo empecé en el periodismo, en la radio, ibas a los partidos de fútbol para cubrirla. Como todos hemos empezado de la misma manera. Bueno, y fui por primera vez a French. Entonces estoy entrando en French. Antes estaba jugando la tercera, o la reserva para la época, faltaba con él. Y me encuentro con un personaje, que les voy a contar, nunca supe el nombre de la persona. Después me la dijeron alguna vez, pero no la retuve. Un hombre muy particular de French. Los frencheros se van a estar acordando y se van a estar riendo, y seguramente me pueden mandar un mensaje y me recuerdan el nombre. Iba caminando, yo no sé si estaba con un poco de, se había tomado algo equivocadamente, de más. Viva French y Perón, carajo. Estaba al plenos gritos ahí. Y era la época de los militares, cuando... Arriesgado el grito, sí. Jugado. Y a mí me causó mucha gracia. Y este personaje, para que esté con esa modalidad. Hay muchos, realmente, es muy curioso, la picardía del hincha local, del fútbol de liga, del fútbol de pueblo, chacarero, como se lo llama a veces, aunque suene peyorativo, no lo es, es muy original. Yo recuerdo, en una de las tantas campañas cuando Once Tigres jugaba el torneo argentino, que había que viajar y uno se encontraba con rivales desconocidos, con árbitros desconocidos. Recuerdo que una persona a la que yo solamente conocía de vista me pregunta, dice, ¿vos sabés dónde es el árbitro de La Plata? Ay, dice, tirame alguna calle, alguna plaza de La Plata. Bueno, la Plaza San Martín, qué sé yo. Bueno, empezó a gritarle al árbitro, mirá que yo te cruzo todos los días en la Plaza San Martín. El tipo no conocía La Plata, pero ya tenía un dato para la apretada. Esa picardía es muy propia del fútbol del interior. Muy, muy particular. Te cruzo en la Plaza San Martín de la Plata. Quería data de la ciudad de las diagonales, el amigo, sí. Y Manuel Polantinos es un árbitro que ahora ya se jubiló, fue uno de los fundadores de uno de los esquemas de las escuelas de árbitros. Y además es abogado, es familiar mío. Pero venía cuando el presidente de la liga era Forte, que lo recibía, siempre se recuerda con mucho cariño, con mucho afecto, y toda la comisión de la liga de entonces, a distintos partidos. Y estaba en una oportunidad en Quiroga. Dice que el público de Quiroga no lo trataba bien como árbitro, en su condición de árbitro. Y entonces se acerca a la hinchada de Quiroga, en un momento que estaban sacando un lateral, y dice, ¿hay algún Tinelli por acá? Y se quedaron todos sorprendidos. Y uno le dice, ¿por qué preguntas? Porque son primos míos, denle saludos. Y dice... Se abstrajo de todo el hombre. Siguió el partido y dice, nunca más me putearon. Es una buena técnica, juntar amigos, sí, o revisar los parentescos, sin duda. Así que me mira a la recordación de al revés. Claro, exacto, sí. Este era más real. Sí, después me contaba la anécdota. Y siempre me recuerda que él empieza levantándole una
bandera amarilla en una jugada de offside a Diego Maradona en la Bombonera. Y que toda la hinchada también se acordó de su abuela, de su tatarabuela y de su madre como más cercana. Profesión complicada la del árbitro, sí, sin duda. Bueno, nosotros casi unos años atrás hicimos una campaña de reivindicar al árbitro, desde este programa. Que se lo trate con respeto, sabiendo que alguien tiene que poner orden en el partido de fútbol, aplicar el reglamento, y que se lo trate con respeto. No sé si tuvo eco o no, pero me dio la impresión que se bajó mucho las tensiones, que la gente empezó a reflexionar eso. Sí, se cometen errores como cometemos todos, sin duda, pero bueno, quien elige esa profesión seguramente sabe que es el cable de descarga a tierra de muchas tensiones que se ven en la cancha. Sí, obviamente. Sí. Bueno, Pablo, volvamos al libro. Lo estás presentando oficialmente este jueves. Este próximo jueves 17 a las 20:30 en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Bien. Bueno, y contame algo más del libro. Bueno, el libro reúne distintos relatos, algunos reales, que uno ha podido recopilar en las canchas de 9 de julio, y otros que son pura ficción, pero que tranquilamente podrían ser reales también. O novelados. Novelados, sí, de alguna manera, sí. Exagerados algunos también, algunas anécdotas un poco exageradas para darle un tono humorístico. Y bueno, se repasa siempre el fútbol desde el lugar del hincha, por eso el título Detrás del Alambrado, donde hay algunas historias donde el fútbol pasa a ser una excusa, un hilo conductor, un nexo entre una historia y otra, porque hay cuentos que no son específicamente de fútbol, pero bueno, siempre hay alguna pelota rodando, algún jugador de fútbol, algún vínculo hay, siempre. Es una excusa. Y hay un detalle también, no menor, que bueno, el fútbol, si bien es un deporte muy, muy popular y tiene muchos adeptos, a no todo el mundo le gusta. Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, se me ocurrió la posibilidad de que aquellos que tengan ganas de leer el libro y no sean muy futboleros, tienen la opción de hacerlo en el orden inverso, comenzando de atrás hacia adelante. Se van introduciendo un poco en el sentimiento futbolero. Qué bueno, No sé de dónde se me ocurrió la idea, pero digo, bueno, hay que darle alguna vuelta para que aquellos que por ahí tienen ganas de leer y no son muy entendidos en este deporte, por lo menos tengan la posibilidad de ir entendiendo el contenido de los relatos que se van sucediendo, ¿no? Bueno, además el punto del fútbol, y sobre todo en los estadios, en las canchas, es muy particular. La mujer es muy protagonista. Totalmente, sí, totalmente. Cada vez más, cada vez más. Son quizás más fanáticas últimamente y hasta más gritadoras, si vale el término, que los hombres, ¿sí? En las canchas locales sí, se observa mucho. Llama la atención eso. Sí, sí. Bueno, se la puede ver a la mujer en la televisión con la selección. Sí, también. Y con sus criaturas, como muy, muy futbolera y muy protagonista. Sí. Bueno, y después, en lo que hace al libro, me decía un veterano jugador con el que estuve hablando hace unos días, que se había enterado de la presentación del libro, que no había tenido en cuenta ese detalle, que quizás sea el primer libro que hace referencia al fútbol local en su totalidad. Tengo conocimiento de que en alguna oportunidad Alejandro Casas, que ya tiene varios libros publicados, hizo referencia un poco a alguna historia de algunos clubes de 9 de julio para contextualizar un poco el relato. Pero del fútbol en 9 de julio en sí quizás es la primera producción que existe. Por lo que recuerdo, Alejandro lo hace en sentido novelado y una relación así circunstancial, pero no exactamente, no atacando, focalizando el tema del fútbol. Exactamente, sí. Sino como una pincelada más de lo social, pero no en este contexto. Interesante porque pone al fútbol en el primer plano, que está semanalmente en el primer plano, dicho sea de paso. Sí. Y está muy bueno que se mantenga siempre vivo, siempre activo el sentimiento del fútbol local, ¿no? Y lo alimenta eso que decíamos hace un rato, ¿no? Esa chicana, esa broma en la semana, dependiendo de un resultado, de un fallo arbitral, de la suerte, de la fortuna, de la pelota que entró o no entró.
eso va retroalimentando el fútbol del 9 de julio. Tuvo un salto importante después de la pandemia. Claro. La gente tenía muchas ganas de ver fútbol, después decayó un poco y yo creo que ahora con este formato actual del torneo local, en estas instancias finales y en lo que viene de aquí en adelante, se genera un nuevo entusiasmo. Sí, yo creo que le da un dinamismo particular. Incluso ayer, que la gente pensaba que ya Naón ayer se convertía en el ganador de la fase 1, hay que esperar la definición, sí. Ahora tiene que esperar, yo creo que una semana nada más, no sé. Es cuestión de números. Sí, por eso digo, creo que una semana. Y después ya hay equipos que no les alcanza. Obviamente Dudignac va a ser reemplazado por Patricios, por Atlético Patricio. Quiroga no le va a alcanzar. Y hay que ver qué va a pasar con Agustín Álvarez, con la niña, que están en todos ahí muy juntitos, peleando por un lugar, sí. Y French. Que hay que ver qué es lo que le va a pasar a estos equipos, ¿no? Pero bueno, es parte del fútbol, del folclore, y conjuntamente con ello lo que esto revela. Bueno, ¿cómo surgió el diseño de tapa? ¿Cómo surgió? Bueno, lo vamos a mostrar, aprovechando que estamos en la transmisión. El diseño acá de tapa... Está la cámara, sí que lo mostramos. El diseño de tapa fue también otra de las casualidades. Tiene varias el libro. Tenía una idea original para la portada, cuando uno fue ya decidiéndose a editar el libro, que es lo más difícil, que era una foto que había tomado ocasionalmente en la cancha 12 de octubre, club del cual mi padre era simpatizante, nativo de la localidad, con mi hijo, que era muy chiquito, tenía 5 o 6 años. Estaban justamente detrás de un alambrado compartiendo una bolsa de girasol, como corresponde a las canchas de 9 de julio. No hay partido sin girasol. En 9 de julio no hay partido sin girasol. Si uno no lleva el girasol o el mate, no fue a la cancha. Bueno, tenía esa foto, pero bueno, ¿qué sucede? A mi hijo es adolescente y pertenece al grupo de los adolescentes que no le gustan las fotos. Están los que viven sacándose fotos y los que no. Bueno, él corresponde claramente al segundo grupo, así que censuró la foto. Dijo, de ninguna manera esa foto va a ir a la tapa del libro. Y hubo que salir a buscar un plan B. Y bueno, tengo la suerte de tener muchos conocidos y amigos fotógrafos, pero entendidos de fútbol, no. Lo cual complicaba las cosas. Y bueno, tengo una relación de amistad, pues fuimos compañeros de escuela con Mauro Lafulla, que tiene el estudio que se llama Arte y Fotografía. Y como te digo, no tiene mucha idea de fútbol, pero enseguida entendió el concepto, enseguida. Fuimos una tarde a la cancha de Once Tigres, simplemente ahí porque conozco a todo el mundo y tengo acceso, que quizá en otro lado hubiese sido más complicado, conseguir un contacto que nos habilite en el ingreso a la cancha y demás, y creo que en cuestión de 45 minutos ya teníamos lo que queríamos. Bien. Estuvimos más charlando que sacando fotos. Entendió muy rápido y creo que quedó muy bien la idea plasmada. Bueno, pero además los fotógrafos que van a los partidos de fútbol te lo van a sacar detrás del alambrado inverso. Exacto, inverso. Desde el lado de adentro. Esta es la idea, era reflejarlo de afuera. Claro, ¿sí? Por eso te digo, está muy buena la tapa del libro. Sí, después hay algunas fotos agregadas también en la contratapa que no se aprecia porque no fue necesario, pero están tomadas en el vestuario de la cancha. Una máquina de escribir. Hay algunos objetos antiguos que tienen que ver. De escribir, las picas, una radio histórica. Las radios históricas, los botines, los botines y una camiseta. Interesante. Bueno, y me imagino Santorelli con la particularidad de Omar, con la pasión que vive el fútbol. Totalmente. Bueno, el libro llevó mucho tiempo porque, como te comentaba anteriormente, es difícil decidirse a editarlo. Quizás para los que por ahí tenemos la facilidad de escribir o las permanentes ganas de escribir, sea lo más difícil editarlo, decidirse, ¿no? Porque uno siempre se llena de dudas, esto va a gustar, no va a gustar, será aceptado, estaré en lo correcto, estaré narrando bien los hechos. Bueno, llevó decisión y no recuerdo, pero estamos hablando de más de 7 años de un encuentro con Omar, al que debo confesar llevé engañado, porque bueno, si yo le proponía a Omar escribir algo para un prólogo de un libro, probablemente me haya dicho
algo irreproducible en este momento, fiel a su estilo. Entonces, bueno, lo invité a cenar, fuimos a comer, disimuladamente coloqué un grabador, para que te des cuenta de la época, ni siquiera era un celular, un grabador, todavía se usaban los grabadores, como para tener registro de esa charla. Y me dice, ¿para qué pones eso? No, le digo, vos quédate tranquilo, algo vamos a hacer con esto. Bueno, después de ir por el carril que más o menos yo quería darle al libro y escuchar su opinión, la volqué en un texto, se lo pasé, ahí sí le comenté la idea del libro y bueno, le encantó, lo corregimos juntos de alguna manera y se quedó muy conforme. Esa fue toda la... No, pero la muy estrategia. amable. Es muy amable. Sí, por supuesto. Sí, nada, tiene el impulso de la pasión del fútbol. Totalmente. Por eso me pareció también la persona indicada, porque es, bueno, como Gustavo Costas hoy, ¿no? Que está muy bien puesto en ese rol. Es un técnico hincha de un equipo. La misma característica que tiene Santorelli. Se fanatiza tanto que se convierte en un hincha más desde la responsabilidad de técnico. Sí. Bueno, y Costas, que era la mascota de Racing del 66-67. Toda una trayectoria en el club y bueno, seguramente el placer enorme que debe tener esa persona, ¿no? De poder convertir a su equipo en campeón, al equipo del cual uno es hincha. Sí, porque además él era el nene que lo llevaba Maschio o Cejas en brazos cuando entraba al campo de juego, de ese Racing 66, después el primer campeón del mundo. Él lo recuerda además, y toda la familia es fanática de Racing. Sí, se ve claramente. Sus hijos siguen. Y se tiene que haber casado con una hincha de Racing, si no. Seguramente, sí. Lo primero que le debe haber preguntado a la mujer. ¿De qué hincha sos? En vez de qué signo sos, cambia la pregunta, ¿no? Seguramente. Muy ocurrente. Sí, y a partir de ahí ves si sigo, ¿de acuerdo? Claro, seguro, sí. Me encanta, pero es de Boca. No da. Y menos aún de Independiente, ¿no? Sí, del barrio. No, pero se convive, Racing Independiente convive. Sí, se retroalimentan, sí, seguramente. Los rivales se necesitan, sí. Que son muy pintorescos. Bueno, ¿cómo va a estar dada la presentación? A partir de las 20:30 de este próximo jueves, Bien. jueves 17, aprovechamos ya el feriado de Semana Santa, que todo el mundo está relajando un poco, bajando un cambio. Es un día muy futbolero el jueves, lo cual trajo algunas complicaciones, porque bueno, es el día que los planteles hacen fútbol. Generalmente la última práctica se hace el jueves, el viernes se hace algún trabajito liviano para cuidar las piernas, y jugamos un poco con el riesgo de que algunos no pudieran estar presentes, y lamentablemente sucedió, porque la idea era que Omar también participara de la presentación, y bueno, él está dirigiendo en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, y justo el calendario le puso un partido en el medio ese día jueves, así que no va a estar presente. Pero de todas maneras, seguramente algo intentaremos también para tener algún testimonio de él. Y bueno, la idea fue armar una mesa generacional, digamos, de gente ligada con el fútbol y de jugadores de nuestra ciudad. Así que no quiero dar nombres porque faltan a confirmar algunos, pero va a haber una generación, digamos, si vale el término, sub 100. Apenitas ahí debajo de eso va a haber un ex entrenador y actual coordinador, va a haber un jugador foráneo para que nos cuente cómo vive él la Liga de 9 de Julio y un jugador local. Muy bien, claro. Para que cada uno exponga sus vivencias de lo que ha sentido al jugar y al transitar las canchas de 9 de Julio. Bueno, leeré un poco el índice a los oyentes. Además del prólogo, bueno, la primera parte arranca con la deuda, con los colores no se juega, el consuelo, la verdadera razón de una derrota, no cago al orgullo, el auténtico día del arquero. Hoy es el Día Internacional del Arquero, me hiciste acordar. Ajá. Un saludo a todos. Entonces. Hoy es el Día Internacional del Arquero. ¿Viste? Cuando éramos chicos, el Día del Arquero. La posición más compleja del fútbol, quizás, ¿no? El extraño sentir del ídolo, el mejor gol del capitán, palmada de humildad, el día en que me enamoré, el verdadero jugador número 12, el secreto de Roberto Pedro, sueños de pretemporada, de cómo se frustró un gran negocio, yo lo perdono, una joya del corazón, la culpa pasó más que la bronca, el fotón del tuerca y gracias fútbol. Bueno, parte del índice le estoy mencionando
hacemos realidad el sueño de todo escritor, publicar su libro. Bueno, excelente, excelente. Bueno, y en una editorial de Junín, además. Sí, publicado. sí, Ediciones de las Tres Lagunas. Perfecto. A la que le agradecemos mucho porque al ser la primera experiencia nunca es fácil, ¿no? El asesoramiento. No, pero fíjate vos la editorial, Tres Lagunas. Tres Lagunas, ¿sí? Son de 9 de julio. Podría ser 9 de julio. ¿Sí? No indagué todavía, pero sí me causó curiosidad el nombre. ¿Sí? Claro, a todos. Hay más de 3 lagunas entonces, unas cuantas más. A todos nos pasa eso. Te escuchamos a Tres Lagunas y decimos, este es de acá. Este es de acá. O por lo menos vivió acá. Sí, es raro. Tendría que indagar el porqué del nombre. Así que bien. Bueno, para tenerlo ahí presente. Pablo, bueno, muchísimas gracias por este adelanto, por este aporte. Te vamos a estar acompañando el jueves a partir de las 20:30. Muchas gracias. Y como hechos de relevancia los vamos a transmitir en vivo para que la gente los pueda seguir, aquellos que están en el campo, en la zona rural o internados o no pueden movilizarse, que lo puedan estar siguiendo con atención.